Estamos en el despacho del legislador, el ingeniero Carlos Bellman, aquí obviamente con un clima muy bonito. ¿Cómo está, legislador? Bueno, un saludo a toda la ciudadanía ecuatoriana y de manera especial a todos nuestros radioescucha y televidentes a través de nuestras provincias, tanto de Manabí, Guaya y el resto del país. Efectivamente, como tú dices, Quito tiene esa nobleza a veces de brindarnos este maravilloso clima para disfrutarlo junto a todos los ecuatorianos. Cuando hablamos del clima, ¿cómo está el clima en Manabí en cuanto a la reconstrucción de Manabí? A todo el sector norte de la provincia de Manabí, ¿por qué no hablar de Puerto Viejo, que fue devastada prácticamente, Manta, que fue devastada, y usted que está prácticamente al frente, representando a Manabí en cuanto a la consecución de los fondos? Usted aquí en la Asamblea Nacional luchó bastante para que esta ley de solidaridad se apruebe. No olvidemos que usted es miembro del CAL y miembro también de la Comisión de lo Económico y Tributario, señor legislador. Así es, tuvimos el honor y la suerte por una deferencia del presidente Luis Hernández y de la comisión de ser el ponente para el primer debate de esta ley de solidaridad, que era una ley, como lo hemos manifestado, que en principio entregaba ese primer impulso que necesitaba, que va a generar alrededor de un poco más de $1.000 millones durante un año de vigencia, hasta un año de vigencia, así lo determina la ley, y que realmente ha permitido que tanto Manabí como Esmeralda ya estén en una etapa de reactivación y de reconstrucción en lo que tiene que ver la parte de la obra pública. Si bien es cierto, el informe que presentó el Comité de Reconstrucción y Reactivación, estuvo el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, y estuvo también Carlos Bernal como secretario del comité, a informar a la Asamblea. Miren cuánto ha cambiado el país. Hoy día se informa a la Asamblea, a su vez, para conocimiento del país entero, las recaudaciones, los tributos, los ingresos y en qué se gasta. Usted puede acceder hoy día a la página web del Ministerio de Finanzas y ver todos los ingresos y egresos que existen en el país. Esa transparencia que lo ha hecho el gobierno presidido por Rafael Correa le ha permitido que se pueda conocer a detalle. Yo decía, ¿cómo ha cambiado el país? Porque vinieron a rendir cuentas y sin caer en contradicciones. Mira, antes hubo una ley que generó recursos para el terremoto de Ambato, hubo una ley que generó recursos para una fundación de derecho privado como la Fundación Malecón 2000, el caso de la Josefina y bueno, y tantas otras cosas, y nunca se rindió cuenta. Y hay un gobierno que responsablemente rindió cuenta, porque así también lo establece la normativa, y ha permitido de alguna manera que ya haya un mecanismo, ya se empieza a ver la reconstrucción y la reactivación económica en tanto en Manabí como en Esmeralda, que es lo que más nos interesa. Yo creo que ese sentimiento, ese punto de honor, esa fortaleza que nos demuestran nuestros hermanos manavitas y esmeraldeños al Ecuador entero y al mundo entero para seguir adelante, creo que es lo que a nosotros también nos obliga cada día a ser mejores representantes de nuestras provincias para beneficio del país. Como yo decía, el 15 de septiembre estuvo aquí, el 15 de agosto estuvo aquí el comité explicando, informando el pleno de la Asamblea, y la presidenta de la Asamblea indudablemente lo dispondrá que la comisión, en este caso creemos que debería ser la Comisión Económica y Tributaria, pueda hacer un análisis más exhaustivo y desde luego entregar también a ella mismo el informe. Pero lo más importante que decía es que ya se puede ver tanto Madrid y Esmeralda ya en todo el proceso que significa de volver a su normalidad. Yo diría mucho más, hay que hablar, como lo dice Jorge Glass, hay que hablar después del terremoto. ¿En qué condiciones va a quedar estas provincias? Creo yo que van a quedar unas provincias totalmente planificadas, diseñadas. Nos duele en el alma este momento del 16 de abril por la pérdida de más de 600 manavitas y ecuatorianos que fallecieron, amigos, familiares, la pérdida de su patrimonio en cuestión de la obra física, nos duele en el alma. Pero sobre todas las cosas tenemos que saber que ahora en adelante tenemos que planificar y diseñar nuestras ciudades con las correspondientes condiciones técnicas como lo establecen las normativas. En el Ecuador hay una ley de construcción que tenemos que hacerla respetar y velar. En algún momento se habló, que conocemos, que es una ciudad pues muy antigua y en sus construcciones, como a usted le consta. Obviamente hubo un terremoto, un temblor muy fuerte hace años, recordamos esto,
Pero ahora, al parecer, algunos habitantes de Bahía se están quejando que este comité de reconstrucción como que no le da importancia, pero usted que los fines de semana camina y está allá en el lugar de los hechos, puede hacer algún comentario. Mire, yo creo que se ha hecho bastante, pero falta muchísimo por hacer. Y hay que entender también el momento que vive nuestros hermanos Manaví, hablo específicamente de Manaví porque yo cito a Bahía de Caracas. Entonces, ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar un fenómeno natural, ninguno. Puede haber tomado ciertas prevenciones, producto mismo de las circunstancias, pero el Manaví vivió un terremoto de 8 grados en la escala de Richter. Entonces es un terremoto de una magnitud grande. Y a pesar de ese golpe que subimos, hay una provincia que se ha reivindicado, que ha salido al frente, que está demostrando una fortaleza. Y indudablemente habrá muchos sectores que se quejan que todavía no vuelven a su normalidad, y es normal porque hay tanto que hacer, pero también tenemos que entender que es un proceso que conlleva. Y yo decía hace un rato que hay una información que dieron el comité, donde ya hay aprobado alrededor de más de 800 millones en obras de infraestructura. Eso normalmente también lleva a un proceso de contratación que determina. Yo también entiendo, trato de entender el momento que ellos dicen, pero yo tengo la firme convicción, creo en la palabra de este gobierno presidido por Correglas, que vamos a hacer las cosas bien, que Manaví va a quedar con una infraestructura en cuestión vial, salud, educación, mucho mejor la que teníamos antes, producto de las circunstancias. Y también reitero, no me cansaré de agradecer ese gesto de solidaridad, ese gesto de generosidad demostrada por el Ecuador entero hacia nuestra provincia, hacia Esmeralda también, y del mundo entero. Creo que eso quedan esos momentos imborrables en la mente de los manavistas, ese apoyo y esa permanente y constante preocupación por ver cómo estamos. En estos sectores o zonas, ¿no?, de las ciudades como de Portoviejo y de Manta, que quedaron devastadas, ahora conocí, por ejemplo, de voces del alcalde de Manta, que, por ejemplo, Tarqui, esta parroquia Tarqui, donde están todos los mercados y todo, van a ser prácticamente ciudades modernas, lugares modernos, tanto en Manta, en la parroquia Tarqui, como en la ciudad de Portoviejo. Y de hecho, pues en estas últimas semanas, el mismo presidente Rafael Vicente Correa Delgado estuvo en Portoviejo para ya señalar incluso el sitio y qué es lo que se va a hacer en esta zona devastada. Coméntenos. Sí, indudablemente yo creo que los GATS municipales, no solamente de Manta y Portoviejo, de toda la provincia, están trabajando en planificar mejores cosas, en dotar de una mayor infraestructura básica, agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, que tiene que ver viviendas, planes de vivienda, y aprovechando también la coyuntura, en el buen sentido de la palabra, cuando digo aprovechando, que los organismos multilaterales de crédito están dando líneas de crédito y el mundo entero está facilitando recursos a largo plazo, con intereses bajos, con altos subsidios, para proyectar las ciudades con mayor infraestructura. Es decir, el impacto que tuvo el terremoto en Manaví y en Esmeralda ha permitido que de alguna manera hayan esos recursos. Indudablemente, te hablaba de la parroquia Tarqui. La parroquia Tarqui es el nervio comercial de la ciudad, es una parroquia eminentemente comercial. Todo el sector comercial de Tarqui no existe. Se ha creado una nueva área que la han llamado el nuevo Tarqui, donde se ha implementado un sinnúmero de acciones locales que el gobierno se está construyendo, más la inversión de los propios comerciantes en contenedores que lo han mejorado, lo han arreglado y creo que el ambiente es mucho más informado, mucho más acogedor, mucho más importante. Y de luego de diseñar ese sector que antes pertenecía, como está señalado, el mercado y todo el casco comercial de Tarqui, diseñar para hacer una obra de recreación, una obra que atraiga a los turistas nacionales y Portoviejo. La planificación del alcalde de Portoviejo realmente es envidiable, está hablando de una nueva ciudad con proyección internacional, está creando nuevas áreas verdes, diseñando los nuevos corredores productivos de la ciudad, de igual manera paralelamente a Manta, con una inmensa obra también que está haciendo a través de un crédito de 100 millones del BID, que estaba ya desde el año pasado. Entonces, y el resto de cantones, yo creo que se ve una dinámica. Yo, como usted lo señala, recorro la provincia todas las semanas
y he visto que hay un crecimiento, por decir, en Pedernales. El crecimiento que ha tenido en la parte productiva es mucho mayor antes del terremoto. Es decir, se ve una provincia activada, se ve esa fuerza. A mí me quedó impresionado en los recorridos que hice en los 48 horas, 72 horas posterior al terremoto, cómo la gente tenía una actitud, y se me agravó tanto el Pedernales, que la gente gritaba en las calles de Pedernales, nadie se va. Ese fervor, ese amor a su terruño, esencia de los manavitos, usted mejor que nadie lo sabe, porque también tenemos los honores de ser manavitas. Así es. Entonces, ese sentimiento realmente es el que nosotros yo tengo la seguridad que hay que hablar de Manaví y de Esmeralda, no del terremoto, lo que se desarrollaron posterior a ello. Qué bueno. Ahora, estoy dialogando con el señor ingeniero Carlos Berman, legislador por la provincia de Manaví. Legislador, ¿qué opinión le merece a usted el proceso hacia la suscripción de un acuerdo multiparte de comercio con la Unión Europea? Ya el ministro del Comercio Exterior ha dado cuenta que probablemente ahora en el mes de noviembre se suscriba este documento tan importante para la producción exportable hacia Europa y para la economía ecuatoriana. Mire, nosotros creemos que el primer socio comercial del Ecuador es la Unión Europea, y firmar el acuerdo con la Unión Europea es fundamental para el desarrollo. Acuerdo comercial es muy diferente, que escucho muchas voces de oposición que hablan de un tratado de libre comercio. No, es un acuerdo comercial, como usted lo mismo lo dice, puntual en ciertas áreas. Es importante para el desarrollo del país, y voy a dar un ejemplo. Nosotros desde la Asamblea Nacional, con esa nueva imagen, con esa nueva proyección que tiene esta nueva administración, implementamos y ampliamos la cobertura de los grupos de amistad. Nosotros creíamos necesario que había que fortalecer, y creamos por primera vez el grupo interparlamentario de Ecuador y Alemania, que ha permitido de alguna manera mejorar las relaciones entre Ecuador y Alemania. Alemania tiene un peso específico dentro de la toma de decisiones de la Unión Europea. Además de eso, creemos que el que preside esta comisión es un alemán, y el delegado de la Unión Europea en el Ecuador también es un alemán. Es decir, hay condiciones, y hemos venido, por eso nosotros fuimos a Alemania a tener reuniones de trabajo con el Parlamento alemán, desde la vicepresidenta del Parlamento alemán como de los ministros respectivos, para fortalecer y apuntalar este acuerdo comercial. Creemos nosotros que hay que mencionar el doctor Juan Carlos Casanelli, ha hecho un gran trabajo en estos pocos días que ha estado al frente del ministerio, que ha permitido avanzar con mucha mayor rapidez una cuestión. Ya por ahí escuchamos también voces, como siempre, de oposición. Yo creo que hay que ser por positivo. El Ecuador necesita, el país necesita hablar con seriedad. La campaña política arrancará en noviembre de este mismo año, y ahí nos someteremos a la bendita pública, quienes vayamos o no vayamos a una candidatura. Pero lo más importante es trabajar con responsabilidad. Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental para el desarrollo del Ecuador el acuerdo comercial con la Unión Europea. Y también hace algunos días, cuando estábamos aprobando una ley económica urgente, que entre otros temas tenía insertarse, poner reglas claras en lo que respecta al ICE. Ya vieron voces en que era una exigencia. El Ecuador es suscriptor de muchos convenios internacionales y tenemos que honrar, los ecuatorianos tenemos que honrar. Y así como estamos tratando de simplificar la tramitología, porque antes calcular el ICE para las importaciones se volvió un tema engorroso. Entonces hoy ya se está simplificando, que tanto el tema de ex fábrica, que son los productos que fabricamos en el Ecuador, como los temas de ex aduana, tengan las mismas condiciones y esté totalmente clarificado y simplificado, de tal manera insertarnos en este mundo globalizado de todas las actividades productivas. De tal manera que usted considera, o también está optimista de que esto se suscriba este mismo año, 2016. Yo sí, como ecuatoriano, hombre positivo, hombre que siempre ha estado inmerso en el sector privado, creo que es fundamental para el desarrollo. Y básicamente creo que para nuestra provincia, porque el principal renglón de nuestra economía es la pesca, y la actividad industrial pesquera del Ecuador produce arriba de más de $1.000 millones anuales, que generan, en el caso de Manaví, alrededor de más de 20.000 plazas de empleo y trabajo. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el desarrollo, sabiendo que el Ecuador es el segundo país productor de atún en el mundo, y más del 70% de esta producción sale de Manaví. Estamos dialogando con el legislador ingeniero Carlos Berman
aquí en su despacho en la ciudad de Quito, para Huancavelica 830 AM. Ingeniero Carlos Bergman, usted que es miembro de la Comisión de lo Económico y Tributario, ¿qué lectura tiene cuando escucha a los precandidatos a la presidencia de la República? No más impuestos, bajar los impuestos, quitar impuestos, mientras que el señor ingeniero Moreno, Lenín Moreno, ha planteado una especie de moratoria, es decir, un stand-by a los impuestos existentes? Mire, mucho se ha dicho que este es un gobierno impuestista, que ha hecho, algunos hablan de 13, otros de 14 reformas al tema tributario, pero la reforma siempre ha sido en beneficio del sector productivo. Esta última, no hay una sola imposición, al contrario, permite crear incentivos para un segmento muy importante como la transportación, un segmento productivo, que es generador, que ha permitido de alguna manera y que va a seguir permitiendo que siga creciendo este segmento productivo como la transportación en todas las modalidades, lo urbano, intercantonal, interprovincial. ¿Por qué? Porque eso está consagrado hasta en el buen vivir de la Constitución. Tenemos que tener mejores condiciones y creo que de alguna manera la transportación ha hecho grandes inversiones en mejorar las unidades de transporte. Entonces, ¿qué se ha hecho? Quitarle el mayor peso que tiene dentro de su patrimonio, que su vehículo, que es el 70-80% liberarlo del anticipo del impuesto a la renta, ¿cierto? De alguna manera para que esa liquidez permitan ellos mejorar las unidades de transporte. En el Ecuador hay alrededor de 900.000 ecuatorianos que tienen un seguro privado o medicina prepagada, de los cuales casi 450.000 pertenecen al sector productivo, es decir, aquellos patronos que han privilegiado a sus colaboradores, dándole también la posibilidad de que tengan una mayor cobertura a través de un seguro privado, se les ha permitido que ellos tengan un incentivo, con una condición que empleen al total de sus colaboradores. El caso de la pequeña y sector productivo, los microempresarios, los pequeños empresarios, tengan el 100% deducible del impuesto a la renta. ¿Qué es esto? Si ellos invierten 100, tendrán que poder deducir 200 y más. Y para el mediano y gran empresario, el 50%. Así que sí. ¿Por qué el pequeño? ¿Por qué estas dos diferencias? Porque normalmente el mediano y el gran empresario, por el número de afiliados que podría tener, puede conseguir una mejor tasa, una mejor cotización, por el número. Entonces por eso se le pone ahí el 50%. Es una decisión optativa que permite. Y lo que hablaba hace un rato, la simplificación del ICE. Entonces esta última reforma, ¿dónde se ha creado impuesto? Ninguna, al contrario, se crean incentivos y se aprovechó, en el buen sentido de la palabra nuevamente, que sectores de agroproducción o del sector agropecuario también se incluyen en esta nueva ley, porque había una mala interpretación de ciertos GAT, que el sector agrícola no lo consideraba agropecuario, otros que el sector ganadero. Entonces, escuchando, porque eso se trata. Este nuevo periodo hemos abierto todos los espacios a todos los sectores y actores que tienen que ver con las problemáticas tratándose de la ley. Entonces nosotros creemos que es fundamental todas estas iniciativas. Una ley, la ley de remisión de intereses, multa y recargo, fue parte de un acuerdo entre el sector productivo y ciudadano con el gobierno central, donde se permitió que más de $1.000 millones, ¿cierto?, no paguen el sector empresarial y el sector ciudadano, para que esos recursos los inyecten en la producción. Y luego el Estado también se benefició, porque habiendo esta remisión, hubieron ingresos también que todo el mundo aprovechó para ponerse al día en sus obligaciones. Entonces se ha habido muestra de un montón de cosas. El Código de la Producción ha permitido también que hay incentivos productivos para los nuevos emprendimientos y para los emprendimientos actuales. Y en la misma ley de solidaridad también se plasmó, desde luego estaba segmentado para Manaví y Esmeralda, y el resto son devastadas. Entonces, mire, y la ley público-privada. La alianza público-privada. Mire, antes se tributaba, las empresas tributaban el 25% del impuesto a la renta. Se hizo una reducción al 22%. ¿Sí? ¿Dónde está que hemos sido impositivos? Antes no se consideraba deducible los gastos de vivienda, los gastos
de vestimenta, los gastos de salud, educación, y así se permite al ciudadano, al contribuyente personal, no solamente a las compañías, entonces a las sociedades, perdón. Entonces eso ha permitido de alguna manera también mejorar las condiciones y, desde luego, apuntar al crecimiento del país. No ha habido una sola actividad productiva, Clever, que en los últimos, exceptuando el 2015, a pesar que hubo un crecimiento, pero en los últimos 5 o 6 años que haya crecido 2, 3, 4, 5 veces, podemos reflejar facilito, acceder a la información, bien en la superintendencia de compañía o a la serie donde está plasmada la realidad, cómo ellos han crecido en su patrimonio y en todas sus actividades productivas. Bueno, ahora ya los ecuatorianos, ingeniero Berman, estamos viendo los posibles actores o protagonistas en este próximo proceso electoral a realizarse en el mes de febrero del año 2017. Y usted no escapa tampoco de este evento. ¿Qué está pensando Carlos Berman y su movimiento político de Manabí? Mire, nosotros desde que fuimos candidatos le manifestamos al pueblo de nuestra provincia que queríamos hacer una forma diferente de ser política, con planes, con proyectos, dejando de lado el insulto, la calumnia, los escándalos. Hemos hecho una acción positiva, con planes, proyectos, elevando el nivel de discusión, como en esencia somos los manavitas y los ecuatorianos, hombres y mujeres. En ese mismo mecanismo nosotros somos orgánicos, nos pertenecemos a una organización política que es Unidad Primero, la primera fuerza política de Manabí. Serán las instancias normales, administrativas de nuestro movimiento, si creen que deberíamos continuar o no. Nosotros seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro mandato como que fuera el primero, en función a la responsabilidad y al honor que nos depara ser representante de nuestra querida provincia de Manabí. Se me escapó. Un sector habla de disminución de más impuestos. Hay que vivir la realidad. Primero, que ganen las elecciones, que vean la realidad del país y después opinen, pero no hay que caer en el campo demagógico. A mí me parece muy acertada el punto de vista de Denis Moreno al decir que declarar una moratoria, señor, en los próximos 120 días, 180 días vamos a establecer el mecanismo para buscar coincidencias en todos los sectores. Mire, tienen que ser los dos pilares fundamentales del crecimiento y el desarrollo de un país, son la conducción desde el Estado central, es decir, la inversión y la obra pública, como la inversión y el manejo del sector privado. Son los dos pilares. El uno se necesita del otro, porque mientras haya mayor inversión, mayor obra pública, todos los sectores productivos crecen de todas las actividades. Entonces son dos pilares que tienen que ir de la mano y de alguna manera creemos que él se ha estado trabajando en ese sentido. Muy bien, ¿algún mensaje le deja usted a los ciudadanos ecuatorianos, especialmente a los que escuchan Huancavilca 830M, todo el sur de Manabí, por ejemplo, y todos donde llegan las ondas hercianas que son a 7 provincias de Ecuador? Así, yo agradezco a usted, economista Clever Chico, esta deferencia que ha tenido con nosotros de permitirnos informar a la ciudadanía de nuestra provincia de Manabí y de todo el resto de provincias, también de la provincia del Guaya. Que estamos trabajando responsablemente, no demagógicamente. Creo que el gobierno nacional presidido por Rafael Correjo nos ha demostrado una calidad humana, lo puedo percibir desde mi provincia, tuvieron desde el primer instante junto a nuestros hermanos manavistas. Decirles que vamos a seguir trabajando desde la Asamblea Nacional hasta el último día de nuestro mandato, pensando en el bienestar, colocando al ser humano sobre el capital, sobre todas las cosas que es nuestro beneficio. Y decirle, crean en nosotros, confíen en nosotros, que nosotros confiamos en el pueblo ecuatoriano, que estamos haciendo las cosas de la mejor manera que pueda ser en beneficio de los 15 millones ecuatorianos, de manera particular el caso mío de nuestra querida provincia de Manabí. Ya somos 16.400.000 bueno, según el INDEC, 16.500.000. Bueno, con mucha más razón ya nos acercamos a 17 millones. Sí, sí, sí. Muchas gracias y un abrazo para usted y amigos oyentes de Huancavilca 830M. Gracias por recibir esta nota que la consideramos muy importante de un legislador que está trabajando mancomunadamente con la provincia de Manabí. Si me permite un mensaje, yo creo que también llegan a la manga del cura. El próximo martes celebramos un año de haber ratificado que la manga del cura es
fue y será territorio manabí. Qué buena cosa. Muy bien, gracias. Volvemos.